Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Hoy nuestras manos están pintadas de rojo, pero no por el dolor, sino por el compromiso. El color rojo en la palma de la mano es un grito silencioso que dice ¡paren! Con estas manos jugamos, escribimos, abrazamos y construimos. Ningún niño o niña debería empuñar un arma cuando su destino es sostener un libro o un balón. Hoy recordamos que la infancia es un territorio sagrado que la guerra no debe tocar. El 12 de febrero de 2002 entró en vigor el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños y niñas en los conflictos armados. Este tratado internacional fue un paso histórico porque elevó la edad mínima para el reclutamiento y la participación directa en hostilidades a los 18 años. Anteriormente, en algunos contextos, se permitía desde los 15 años. Este tratado compromete a los estados a prevenir su reclutamiento por parte de grupos armados y a garantizar atención para quienes han sido víctimas de este grave delito. Aunque el protocolo se firmó en 2002, la campaña de la Mano Roja cobró fuerza global gracias a organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la coalición Stop Child Soldiers. ¿Por qué una mano roja? Se eligió un símbolo de alto o pare. Estampar la mano pintada de rojo en telas, papeles o muros se convirtió en una forma de protesta visual y pacífica para decir que la infancia no debe mancharse con la sangre de la guerra. En este programa de Días de Radio queremos pasar revista a lo que significa el Día de las Manos Rojas. El panorama global para la infancia es alarmante. Según el más reciente informe de las Naciones Unidas, la violencia contra niños y niñas en zonas de conflicto ha alcanzado niveles sin precedentes. En un solo año, las violaciones graves aumentaron en un 21%, la cifra más alta registrada en la historia de la ONU. Esta crisis no afecta a todos por igual. Mientras los niños varones son víctimas recurrentes de reclutamiento, secuestros y asesinatos, las niñas sufren de manera desproporcionada la violencia sexual. Empezamos con una nota de Red Papás y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre esta cruda realidad. En Colombia, miles de niñas, niños y adolescentes han vivido una realidad que nunca eligieron: la guerra. Ninguno decide ser parte del conflicto. Son víctimas porque grupos armados los obligan, los engañan, los manipulan, poniendo en riesgo su vida, su libertad y su dignidad. Estos grupos se aprovechan de la pobreza, la falta de oportunidades en sus territorios, la violencia en los hogares. Usan el miedo, la necesidad y hasta los sueños para hacerles creer que unirse a ellos es una salida o una oportunidad, cuando en realidad es una trampa. Algunos adolescentes y jóvenes son reclutados con falsas promesas de dinero, protección o reconocimiento. Otros son forzados bajo amenazas contra ellos y sus familias. Muchos son usados y terminan en combates, vigilando, transportando armas o siendo utilizados como mensajeros, informantes o sometidos a explotación sexual. Y también son expuestos a situaciones de combate, riesgo y confrontación armada. Cada historia es una vida interrumpida, un presente alejado de sus derechos esenciales y un futuro arrebatado. Hoy, el reclutamiento no solo ocurre en la selva o en entornos físicos, también sucede en entornos digitales como redes sociales, juegos en línea y plataformas, donde los grupos armados ilegales engañan con ofertas falsas y mecanismos de manipulación. Nada justifica el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Prevenir este delito es responsabilidad compartida entre el Estado, las comunidades y la ciudadanía, con el apoyo decidido de la comunidad internacional. Esto implica fortalecer a las familias, a las comunidades y sus sistemas de cuidado en los territorios, garantizar escuelas seguras y entornos protectores para la niñez, y asegurar la presencia activa en las zonas más vulnerables.
El bienestar familiar trabaja para que cada niña, niño y adolescente viva libre de violencia, lejos de la guerra y cerca de sus sueños. Esto es prevención, reparación, restablecimiento de derechos y reintegración. Proteger la niñez es la forma más poderosa de construir la generación para la paz. En nuestro país, esta fecha tiene una relevancia profunda debido al conflicto armado interno. Colombia ha sido históricamente uno de los países con mayores índices de reclutamiento forzado. En la siguiente nota de DW nos presentan un informe sobre las condiciones en que ocurre el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por bandas criminales y guerrillas. Cada vez más niños y adolescentes están siendo reclutados por las guerrillas y bandas criminales en América Latina. Le ofrecen una mejor vida. Dinero, que si tú tengas esto, tienes una casa, un carro. Y es que para muchos es muy tentador. Me ofrecieron dinero, me ofrecieron libertinaje, mujeres, todo. Y si no te dejas tentar, quizás te matan. Incluso ya ellos cuando se han aprendido a vivir y todo. Entonces, algunas veces, la primera que me abrí me quisieron matar y todo. A veces lo que quieren los victimarios es que te acuestes con ellos o con otros para sacarte dinero. Teníamos que tener más o menos 10 clientes en el día. Reclutan a niños menores de 9 años para ponerlos a espiar o mandar mensajes. A los mayores para cualquier tarea a la que estén dispuestos. O nos tocaba de repente el niño que tampoco sabe leer ni escribir, pero sabía qué partes del cuerpo cortar para tener lenta. Tenía que robar. Después llegué a la otra segunda misión que era asesinar. Y ahora el crimen organizado recluta gente en TikTok. Ofrecen trabajo usando frases claves como necesito personal para trabajar en laboratorio o hay ingreso. Sí, en TikTok salen a veces videos de la gente que disfruta de ese estilo de vida y que fomentan que los jóvenes se unan a eso. En los últimos 5 años, los reclutamientos forzados aumentaron 300% en Colombia. En Ecuador, los homicidios entre niños y adolescentes crecieron en un 627%. La mayoría se mete por la plata. Te cuento por qué han aumentado tanto los números. Veremos por qué el crimen es tan atractivo. Y sentir como que, yo soy de los malos, yo soy de los que trabajan eso, a mí me tienen que respetar, a mí me tienen que hacer caso. Y también te contaré los incontables riesgos de este estilo de vida. Que le esperan es la muerte. A lo mejor quiere protección o cualquier otra cosa, pero ahí le llega más peligro. Primero, veamos por qué las cifras son tan descomunales. Que me ofrecían mucho dinero, una suma muy alta. ¿Cuánto? Pongámosle unos 3.000 por ahí. Que me ofrecieron por ir, por ser copiloto de una matanza. Por asesinar me pagaban, igual me daban plata. Por robar también me llevaban lo mío. Igual le damos al comandante lo que correspondía. No nos engañemos, todo reclutamiento de menores por grupos armados o bandas delincuenciales es forzado, siempre, y en América Latina va en aumento. Colombia, México y Ecuador aparecen una y otra vez en la conversación. Y no es porque allí los niños quieran más, sino porque allí las condiciones los empujan más fuerte. Uno lo que trata de hacer es invadir o buscar la manera de que cortemos chance en ese momento porque nos sentimos amenazados. O sea, se meten con uno o con la familia. Y es muy probable que el número real sea mayor. En muchos países no existen cifras claras sobre reclutamiento de menores. Todo eso porque muchas veces no se denuncia. Padres que tienen miedo, familias que callan, comunidades que desconfían de las autoridades. El miedo termina encubriendo esta violencia cotidiana. A veces parece voluntario que fueron ellos, niños, niñas y adolescentes, quienes decidieron entrar. Pero eso es solo la superficie. En el fondo hay pobreza, exclusión, amenazas, violencia normalizada y demás. Hay situaciones que cierran todas las puertas hasta que queda solo una. Aquí la palabra voluntario no tiene ningún sentido. Realmente yo fui reclutado por primera vez en una cancha en la cual estaba empezando yo con mi vida de adicciones, de excesos y todo eso, y un día simplemente estaba en una cancha, me parché, por así decirlo, con una persona y él era el que,
bueno, por así decirlo, el dealer, el jíbaro de esa zona. Y bueno, entablé una relación con él de amistad, estuvimos hablando y poco a poco yo me fui metiendo a la banda y empecé a trabajar con él vendiendo vicio. Por eso, organismos como UNICEF y otras entidades internacionales lo dicen sin rodeos. Esto viola los derechos humanos. Las promesas de dinero, regalos u oportunidades funcionan como anzuelos y con frecuencia los menores se unen bajo amenaza. Es supervivencia. Y cuando un menor es empujado a ese punto, la responsabilidad nunca es suya, ¿no? Se conjugan otros factores en términos del empobrecimiento de las comunidades, la falta de acceso, de oportunidades, el poder tener entornos de protección que realmente respondan a las necesidades de niños, niñas, jóvenes. Y no tienen que reclutarte para matar gente. Como dije al principio, quizás lo que quieren es que te acuestes con ellos o con otros para sacarte dinero. La verdad, hace mucho tiempo yo fui víctima de trata de personas. Cuando tenía como más o menos 15, como yo no crecí con mi mamá, ni con pues mi papá es de la calle, pues Juma y todo eso. Entonces la que me crió a mí fue mi abuela. Entonces es muy diferente la crianza de la abuela, porque ella sí estaba conmigo. Entonces ella me dijo, Vivi, venga, que es que por allí hay personas que le quieren dar dinero, pero a cambio de que se acueste con ellos. Veamos un momento quiénes están siendo reclutados y a qué edad. En Colombia, por ejemplo, en 2024, el 47% de las niñas reclutadas tenía entre 10 y 14 años, casi la mitad. En el mismo rango de edad, apenas el 23% de los niños fue reclutado. Es una brecha que apunta directamente al género y a la edad como factores de riesgo. Así lo señala Naciones Unidas en su informe de 2025. Y este dato no está aislado. Según PROLAC, el reclutamiento, uso y utilización de niñas y adolescentes está estrechamente vinculado con la violencia sexual, la violencia de género y la explotación sexual. Miremos más el caso de Colombia. En los últimos 5 años, el reclutamiento de menores aumentó un 300%. Y el salto más brusco ocurrió recientemente, solo entre 2023 y 2024. El incremento fue del 64%, según Naciones Unidas, en su informe sobre niñez y conflicto armado. Esto es una tendencia en expansión y cuando crece así de rápido, está fallando la sociedad entera. Pero el impacto es mayor en comunidades específicas. Según verificaciones de Naciones Unidas, el 52% de las víctimas entre 2023 y 2024 fueron indígenas y afrodescendientes. Las cifras en América Latina aumentan de manera vertiginosa. En Colombia creció el 500% en 5 años. En Ecuador, los homicidios de menores subieron 627%. Y en México, más de 250,000 niños están en riesgo. Escuchemos. Cuando así pelean así entre ellos, si estamos en la casa nos toca quedarnos en la casa, o cuando estamos en el colegio que comienzan a pelear, nos toca quedarnos en el colegio porque en los salones, porque es muy arriesgoso salirse del salón. Los jóvenes pierden sus sueños, pierden la forma de vivir, pierden la sociedad, pierden la comunicación con su familia. Ellos son Mario y Julián, 2 historias que evidencian el miedo y la ansiedad a la que a diario se están enfrentando muchos niños y niñas, ya que los salones y patios de juegos de sus escuelas dejaron de ser un entorno seguro y terminaron siendo violentados por grupos armados ilegales para sumarlos a esa larga lista de más de 1.200 menores que fueron reclutados en los últimos 5 años en Colombia. Un fenómeno criminal que, además de destrozar familias enteras, también está llevando a la muerte a algunos maestros en su intento por evitar que recluten a sus estudiantes. Iban a raspar hoja de coca y volvían en 2 semanas. Niños que se van y esas familias no saben si algún día los volverán a ver. Ese día fui retenida, daron todo como ellos, nos hicieron venir de una trocha a pie, escoltadas por unos hombres armados.
Son los grupos armados que continúan amenazando y asesinando a profesores y cuidadores que se resisten a la vinculación forzada de niñas, niños y adolescentes. En el Valle del Cauca, en Guaviare y en Caquetá, 3 docentes fueron asesinados durante el último año, precisamente por oponerse al reclutamiento de menores en cabeza de estos actores armados. Una señora que tenía 3 niños y los niños varones eran dos varones y una niña. Y los 2 varones se fueron a la finca de un vecino a raspar coca y allá llegó la guerrilla de las FARC, el Frente 33, y los reclutó. Se los llevó. La señora cuando se enteró entró en una crisis nerviosa horrible, buscaba ayuda, no encontró, tomó la decisión de dejar la niña con un vecino, irse ella misma a la montaña a buscarlos, a hablar con los guerrilleros para que le devolvieran sus hijos, y a los 3 meses mataron al niño mayor de 14 años. Mireya, quien durante varios años fue docente en una zona de alto conflicto, vivió en primera fila el impacto que esta guerra ha tenido sobre sus estudiantes. Pues la guerrilla tenía muchas estrategias para reclutar, entre ellas enviaban reclutadores al pueblo, escogían como las personas como jóvenes, bonitas, muchachos guapos, niñas también así como bien bonitas, y muchas de ellas las mandaban y las matriculaban en los colegios. A veces conocedores, hasta los mismos docentes, algunos tenían conocimiento de lo que estaba pasando, pero por miedo callaban, pero matriculaban a estos muchachos en la institución con esa estrategia de ser reclutadores. Y no se equivoca la profesora Mireya frente a la marca de horror que siembran estos grupos armados en los niños de su aula de clase. De un programa investigativo de la FM, traemos la siguiente nota en la que nos relata cómo las escuelas del país se han convertido en epicentro de prácticas de reclutamiento, pues a través del miedo logran su cometido. Pese a las promesas y tratados internacionales, el reclutamiento infantil sigue siendo una herida abierta en el mundo. Estamos muy lejos de alcanzar la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. Este compromiso, pactado por las Naciones Unidas en 2015, exigía medidas inmediatas para erradicar la esclavitud moderna y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Aunque el objetivo era poner fin a todas las formas de trabajo infantil para el año 2025, la realidad nos demuestra que los esfuerzos han sido insuficientes para proteger a los más vulnerables. En la siguiente nota de France 24 nos cuentan cómo un centro de rehabilitación especializado acoge a antiguos niños soldados secuestrados por el grupo armado islamista Fuerzas Democráticas Aliadas ADF. Muchos de estos niños, algunos de tan solo 12 años, fueron obligados a servir como reclutas y escudos humanos en los densos bosques del noreste del Congo, donde sufrieron severos castigos y fueron obligados a cometer atrocidades. En un centro de atención especializado de la provincia de Ituri se está tratando y rehabilitando a antiguos niños soldados. Tenían como máximo 12 años cuando fueron secuestrados por el grupo armado islamista denominado Fuerzas Democráticas Aliadas, o ADF. La noche que me secuestraron, mataron a mi madre y nos secuestraron a mi hermana mayor y a mí. Mi padre consiguió escapar. Su hermana sigue secuestrada y ahora está casada con un líder de las ADF. Los más mínimos errores se castigan severamente. A las mujeres les matan a sus hijos y los arrojan a un agujero. Me enviaban a matar gente por mi cuenta y cuando me negaba me azotaban por todo el cuerpo. Vivían aislados en una base de las ADF en los densos bosques del noreste del Congo. Allí servían como reclutas y escudos humanos para el grupo asociado al Estado Islámico y se veían obligados a participar en masacres. Cuando atacan una aldea le dicen a la gente, vengan y aprendan con nosotros. Y cuando los aldeanos se niegan, las ADF dicen que los matarán.
Quieren que todos aprendan el Islam. Y por desgracia, hay quienes se niegan y son asesinados. De media, este centro acoge cada mes a unos 10 niños soldados de las ADF que fueron liberados. El tratamiento psicológico del trauma en el centro puede durar años. A los 15 años, China Keitetsi ya no podía llevar la cuenta de los hombres que la habían violado. Su pesadilla había comenzado a los 8 años cuando huyó de su casa debido a los malos tratos de sus padres. El Ejército Nacional de Resistencia de Uganda la reclutó. A los 8 años, en vez de jugar con muñecas, China empuñó un fusil y comenzó a matar y a ver morir. Mi vida de niña soldado. Me quitaron a mi madre y me dieron un fusil. Es el libro en el que China Keitetsi relata lo que le pasó. Escuchemos un fragmento en la voz de Melissa Casallas. Soy China Keitetsi, ex niña soldada de Uganda, en África Oriental. Mi país limita con Kenia, Tanzania, Sudán, Ruanda y la República Democrática del Congo. Desde 1999 vivo en Dinamarca por mediación de Naciones Unidas. Lo que cuento aquí es mi vida como niña soldado del Ejército Nacional de Resistencia, actualmente llamado Frente Democrático Popular de Uganda. Tal vez os preguntaréis cómo se me ha ocurrido escribir un libro. Birgit Knudsen, jefa de la Oficina de Inmigración en la comunidad danesa en la que vivo, me aconsejó que consignara por escrito mi dolor y me aseguró que eso me ayudaría a superar. Lo dijo porque yo acudía a ella siempre que estaba triste y asustada por mis pesadillas, y lo hacía incluso a medianoche o en fin de semana. Obedecí y empecé, y todas las veces que me ponía a escribir se me saltaban las lágrimas. Escribía y lloraba, pero al mismo tiempo experimentaba cierto alivio y por eso no lo abandoné. Cuando tuve más de 150 páginas, se lo dije a mi padrino Knut Helt Hansen, y él dijo: China, estás escribiendo un libro. Fue entonces cuando me di cuenta de que podía llegar a ser un libro, pero quedaba una cuestión pendiente. Yo, China, que siempre me había considerado una persona insignificante, como un trozo de papel que cualquiera desecharía sin prestar atención a su contenido, ¿cómo iba a ser autora de un libro? Yo no había pensado en eso. Escribía solo para desahogarme, como quien se quita de encima un gran peso que le agobia. Este libro me ha ayudado a asumir mi pasado, a hacer las paces conmigo misma. Por haberlo escrito, he aprendido a ver muchas cosas que en su momento pasé por alto sin reparar en ellas. Hasta las plantas de mi casa me ayudan a ver la inocencia de los árboles y la vegetación que dejé atrás, en los lugares donde una vez estuve como soldado. Eso hizo que me sintiera mejor, porque empecé a confiar en que más adelante soñaría los sueños de los inocentes, de las personas normales. En Dinamarca se vive de otra manera. Todos tienen sus derechos. Cuando llegué allí me lo explicaron, pero yo seguía temerosa de decir no, creyendo que me castigarían como antes, cuando era obligatorio decir sí, señor, sin discusión. Más adelante, mi psicólogo y mi médico me corrigió la costumbre de llamar señor a todo el mundo. Ahora ya no se me ordena matar ni odiar, como en el ejército. Pero lo mejor es no tener que vivir a las órdenes de nadie y que nadie me obligue a hacer lo que no quiero. Y por encima de todo, no echo en falta mi fusil porque la gente de Dinamarca es pacífica. Pese a tantas libertades nuevas para mí, los temores no me abandonan del todo. Todavía noto los abusos y las humillaciones, cicatrices para toda la vida como las que llevo en el cuerpo y que a veces, mientras me lavo, me dan ganas de arrancarme la piel. En sueños aún veo las sombras de tantos compañeros, niños soldado que se mataron con sus propias armas porque no soportaban más. Veo los nativos torturados por mera sospecha, las fosas comunes donde yacen mis camaradas muertos, la desesperación de los sobrevivientes, muchas veces empujados a la traición para ganarse el favor de los mandos. Ahora soy como una niña que pide que le cuenten una historia a la hora de acostarse. Estoy segura de que mis pesadillas no me dejarán en paz hasta que los 300.000 niños soldado que hay en el mundo se vean libres de sus promotores y opresores. Si algún cariño conservo todavía es la inocencia de la infancia. Otra cosa no me queda, sino el recuerdo de las pérdidas. Perdimos nuestra infancia y la dignidad de mujeres, perdimos el sueño tranquilo y aprendimos a odiar nuestra propia piel. No pensamos como niños ni como adultos normales, pero hemos engendrado criaturas con nombres de la edad de nuestros padres. Antes solía fumar con mis amigos, pero aquí fumo sola y el cigarrillo no me sabe igual. Miro el cielo, pero solo veo nubes, no rostros de compañeros ni de seres queridos. En cuanto a la infancia, ya la he olvidado. En ocasiones me parece que tengo 6 años y otras veces soy centenario. Pero con el afecto de la gente, quizás llegará el día en que pueda soñar y sentir lo mismo que vosotros.
Una sección musical para denunciar, reclamar, convocar a la acción y a la toma de conciencia. Empezamos con A la guerra no voy, canción compuesta por niños y niñas y adolescentes de diversas regiones del país. De la mano de la Fundación Batuta y la Unidad para las Víctimas, plasmaron en esta composición su anhelo para que toda Colombia repita nunca más niñas y niños en la guerra. Esta canción es un llamado para que no desaparezcan más niños y para que aquellos vinculados al conflicto puedan regresar a la sociedad y realizar sus sueños. También es un mensaje para que los grupos armados no involucren a los menores y para que las entidades y sociedades los protejan, indicó la Unidad para las Víctimas en un comunicado. La canción Niño Soldado de Escape funciona como un grito eléctrico contra el horror del reclutamiento forzado. Con la crudeza del ska punk, la banda española nos sitúa en el origen del problema. Nacer en un lugar donde no hay nada, donde la pobreza es el primer paso hacia el conflicto. Sin embargo, el punto de quiebre es su coro, esa pregunta punzante, ¿quién te robó el corazón? ¿Qué nos señala directamente a nosotros, los oyentes? Es una crítica feroz a nuestra indiferencia y a esa comodidad que nos permite ignorar la guerra mientras no toque nuestra puerta. Al final, la energía de la música contrasta con la tragedia de la letra, recordándonos que el arte es, ante todo, un manifiesto para proteger la vulnerabilidad de la infancia. Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.